Justo mes y medio después del nacimiento de Milo, su madre fue despedida del empleo. Así tuvo que pasar la pandemia, encerrada y sin un ingreso económico. Tal vez fue por eso que en esta entrevista de trabajo, el pequeño se presentó para echarle una manita. I knew people would relate to it. I just didn't quite know how many. La llegada del niño, con todo y currículum, fue filmada y posteada en TikTok por Maggie. La decisión fue todo un éxito. And now I think we're probably almost to 8 million views, which is absolutely insane and so awesome. Una buena noticia luego de casi un año de padecer por el estancamiento económico y las preocupaciones sanitarias. A lot of people aren't able to pay for the child care if they're unemployed, even if there's one parent who is employed. You have so many other bills that you have to pay for. Fue justo la falta de una niñera, o mejor dicho, la falta de dinero para poder pagar una, lo que hizo que Maggie comenzara la entrevista con Milo sobre sus piernas. I was just honest and let them know that I wasn't able to have child care, so I may need to schedule it for another time. So immediately their response was, "We're child friendly." Maggie consiguió el empleo, y al mismo tiempo que ella y su bebé se hicieron virales en redes sociales, abrió un tema necesario para varios padres de familia: la importancia de que cada vez sean más las empresas que permitan que sus hijos pequeños los acompañen al trabajo. Raciel Cruz Salazar, Fuerza Informativa Azteca. Poco a poco vamos recuperando los espacios y poco a poco nos vamos conectando, desde luego, a través de distintas plataformas, como usted quiera, pero hay que recuperar el tiempo perdido. Yo soy Javier Alatorre, qué bueno que nos acompaña. Vamos a la información de esta noche. Vamos a hablar de otros padres de familia en México, que esta noche tienen un problema muy serio. Están mortificados porque mañana todavía no tendrán la medicina para sus hijos enfermos, sus hijas y sus hijos enfermos de cáncer. Ante las carencias, anunciaron que se van a manifestar mañana por la mañana, a las 9 de la mañana, van a bloquear el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Piden que se regularice el abasto de medicinas oncológicas y sus demandas no se contaminen políticamente. El presidente López Obrador dijo que los padres de las niñas y los niños con cáncer tienen todo el derecho a manifestarse. Habló de este severo problema para conseguir la medicina. A 2 años y medio del arranque de su gobierno, el presidente López Obrador reconoció que el mayor desafío de su gestión es la compra de medicamentos, que implica acabar con un monopolio que, según él, generaba ganancias de 100,000 millones de pesos anuales. Habían 3 distribuidoras que vendían 70,000 millones de pesos de medicinas. Pero además, medicinas de mala calidad, a precios elevadísimos. De ahí que reconoció que se ha complicado la compra de medicamentos oncológicos. Son muy difícil de conseguir. De estos 25 que hablas, cuando menos, ya se tienen adquiridos 21. Y reveló que su gobierno busca el apoyo de la comunidad internacional. Hasta ayer nos faltaban 4. 2 los van a hacer de manera especial por nosotros en Japón. Un día después de las polémicas declaraciones del subsecretario de Salud Hugo López-Gatell, en el sentido de que las movilizaciones de padres de niños con cáncer obedecen a una intentona golpista orquestada desde el extranjero, el presidente López Obrador se dijo respetuoso de estas manifestaciones. Tienen los padres de los niños pues todo el derecho a exigir, a demandar, a manifestarse, pero aprovecho para decirles de que no descansamos porque queremos que tengan sus medicamentos. Con información de Irving Pineda, Azteca Noticias. Otro problema serio que enfrentan muchas niñas y niños y adolescentes es la educación, sobre todo en las zonas rurales. Hay 73,000 localidades aisladas en comunidades rurales en México, y en ellas, alumnos de preescolar, primaria y secundaria encaran su educación bajo otras circunstancias.
Aquí antes no había escuelas. No cuentan con internet, ni televisión, ni radio, ni siquiera un colegio. Nosotros tuvimos un apoyo de computadoras. Como no tuvimos la energía eléctrica necesaria para el servicio, pues se tuvieron que ver llevado nuestro apoyo. Así estuvieron por 30 años los niños de San Pedro Tlaquilpan, Hidalgo. Empezaron en una casa y ya de ahí estuvieron unos 2 ciclos escolares, de ahí se brincaron a otra casa. Un residente regaló este terreno y solo así cambió su realidad educativa. Empezaron a carrear, como quien dice, piedra, tierra, empezaron a hacer su pequeño salón. Pero faltaban los maestros. Se comunicaron al Consejo Nacional de Fomento Educativo, un órgano descentralizado de la SEP. ¿Cómo están, niños? Bien. Quien justo desarrolló un modelo para atender a las poblaciones rurales dispersas. Nos encargamos de llevar educación a las comunidades más lejanas, en las que pues no se brinda un servicio de SEP, pero pues nosotros tratamos de darles la misma calidad de educación que si fuera un servicio público. Cada año, el CONAFE lanza una convocatoria para pedirle a los llamados LECs, líderes para la educación comunitaria, que atiendan las necesidades de los estudiantes de las zonas más humildes del país. Como estos pequeños carecen de herramientas tecnológicas y digitales, el maestro emplea un método llamado Red Tutora, en el que enseña, pero obliga al estudiante a que cuestione lo que está aprendiendo. El primer juego que yo les vengo presentando es de exploración, comprensión del mundo natural. Nosotros mediante el diálogo hacemos que los alumnos identifiquen qué es lo que ya saben y vayan descubriendo los conocimientos que ya tienen. A veces nos rondeamos en la escuela, un día a la semana, para que nos explicara acá bien. Dejamos ese tema y luego acá lo veíamos. El CONAFE inició operaciones en 1973 con niños de Guerrero. Hasta ahora atiende a casi 608,000 pequeños en todo el país. Edgar Galicia, Fuerza Informativa Azteca. La Suprema Corte de Justicia invalidó 10 artículos de la Ley General de Educación relacionándolos precisamente con la educación indígena e incluyente. La Corte indicó que el Congreso los aprobó sin consultar formalmente a los grupos indígenas. ¿Recuerda usted la tragedia del colegio Repsamen? Aquella tragedia en el 2017, en el que murieron 19 niños y 7 adultos. Hoy declararon culpable de su muerte al responsable de esa obra. Fue dictada sentencia condenatoria contra otro de los presuntos responsables de la tragedia en el colegio Enrique Repsamen. A ver, ¡acá hay niños! ¡Acá hay niños! ¡Ayuden! A casi 4 años de los hechos, en los cuales fallecieron 26 personas, 19 niños y 7 adultos por la caída del edificio en el temblor del 19 de septiembre de 2017, hasta ahora, 2 de los acusados han sido sentenciados por la justicia. Tranquilo, vente, mi amor, vente. A ver, aquí, sácalo, ven, mi amor. En audiencia de veredicto realizada este martes en los juzgados del Poder Judicial de la Ciudad de México, adjuntos al reclusorio preventivo Varonil Oriente, un tribunal de enjuiciamiento declaró culpable a Juan N., director responsable de obra. Con base en las investigaciones, es señalado como el responsable de otorgar su responsiva para la obtención de la constancia de seguridad estructural, que fue clave para el funcionamiento irregular del colegio, en el cual fue realizada la construcción de un 4º nivel en el año 2014, que habría sobrecargado la edificación, misma que se vino abajo con el sismo. A Juan N. se le individualizará la pena, es decir, se determinará a cuántos años de cárcel será condenado, así como el monto a pagar por reparación de daño, en audiencias a realizarse el 1, 6 y 7 de julio a las 10 de la mañana. Otra de las personas condenadas por los hechos es Mónica N., conocida como Miss Mónica, quien era directora y propietaria del colegio Enrique Repsamen. En octubre de 2020 fue condenada a 31 años de cárcel y un monto reparatorio cercano a los 11 millones de pesos. De acuerdo con un comunicado emitido por los abogados de las víctimas, aún está pendiente la detención de un DRO más, a quien identifican como Francisco Arturo N., por quien la Fiscalía ofrece 500,000 pesos para quien aporte datos para su captura. Ricardo Torres, Fuerza Informativa Azteca.
Vamos a cambiar de tema. Fue una jornada violenta en el PRI. En la sede del Partido Revolucionario Institucional, un grupo de militantes acudió a la sede de este partido para solicitar la renuncia de su líder nacional, la renuncia del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Los inconformes, los manifestantes, indican que están protestando por el mal desempeño del PRI en las recientes elecciones, pero un contingente antagonista a los que fueron a protestar defiende a la dirigencia de ese partido y los agredió a palos. El enfrentamiento continuó en las calles aledañas al PRI al norte de la Ciudad de México. Así el enfrentamiento entre estos dos grupos antagonistas en el PRI. La sección instructora de la Cámara de Diputados va a definir mañana las solicitudes de desafuero contra los diputados Saúl Huerta, quien fuera integrante de la bancada de Morena, y de Mauricio Toledo del PT. Ambos se enfrentan una investigación judicial. Huerta Corona por abuso sexual y violación en contra de un menor de edad, y Mauricio Toledo por está acusado por enriquecimiento ilícito durante su gestión al frente de la alcaldía Coyoacán. Después de la decisión histórica desde luego que tomó la Suprema Corte en torno al consumo libre de marihuana, los expertos aseguran ahora que se necesita un reglamento sin ambigüedades, muy claro. Omisiones en el Poder Legislativo fueron las que llevaron la discusión del consumo lúdico y recreativo de la marihuana a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, concluyen los especialistas. Porque el Congreso no había hecho su trabajo, porque no cumplió con su deber de legislar sobre esto. Es el Poder Legislativo el que debe concentrarse en las políticas públicas sobre el consumo del cannabis. Así lo explica Andrés Aguinaco, quien en 2015 representó 4 de los 5 amparos que el máximo tribunal tomó para conformar la jurisprudencia del autoconsumo de cannabis bajo el principio de libre desarrollo de la personalidad. Se exhorta al Congreso para que ahora sí tomen cartas en el asunto, dejen de evadir esta responsabilidad y que diseñen un buen modelo regulatorio para el cannabis. Hay distintas cosas que se tienen que regular en torno a esta materia y la Suprema Corte no pretende ni es su competencia hacerlo. Aunque en una discusión histórica y con cambios de voto de última hora, la Suprema Corte eliminó la prohibición absoluta de uso lúdico y recreativo de la marihuana, consultores coinciden en que ahora se debe trazar un sendero sin baches hacia un reglamento sólido. Se tiene que publicar el proyecto en el Diario Oficial. Eso es entonces cuando se asiente por completo oficialmente la declaratoria. De ahí COFEPRIS va a tener y la Secretaría de Salud va a tener que hacer un reglamento de cómo se puede pedir ese permiso para el autocultivo. Sería razonable esperar que el Congreso se percate que ha incumplido, que ha quedado mal con los ciudadanos. Regulación en materia de cannabis es la deuda que tiene el Congreso con los ciudadanos. Diego Borbolla, Fuerza Informativa Azteca. Una regulación muy clara, y es que dicen los especialistas que en un corto plazo los permisos para el consumo de marihuana con fines recreativos tienen que ser sencillos de conseguir, casi como una licencia para conducir. En las próximas semanas, tramitar un permiso para el consumo recreativo de marihuana debe ser sencillo, aunque con tiempos de espera de poco más de un mes. Con el fallo de la Suprema Corte, que eliminó la prohibición absoluta al uso de la cannabis, la generación de una autorización solo a mayores de edad debe ser garantizada por la COFEPRIS. La COFEPRIS deberá establecer los lineamientos y modalidades de la adquisición de la semilla. Obtener un permiso para consumir marihuana debe ser tan simple como conseguir una licencia de conducir. Se necesita un formato, tu nombre, dirección, tu firma y una identificación oficial. En la COFEPRIS se revisará la documentación, se pedirá la CURP, número telefónico y correo electrónico. Finalmente, se generará un acuse. La COFEPRIS deberá precisar que el ejercicio del derecho de autoconsumo de cannabis y THC
con fines lúdicos recreativos, en ningún caso podrá hacerse afectando a terceros, por lo que ese derecho no deberá ser ejercido frente a menores de edad ni en lugares públicos donde se encuentren terceros que no hubieran brindado su autorización. Tras este proceso, habrá que esperar al menos 40 días hábiles para recibir la respuesta, la cual debe ser positiva. La Suprema Corte estableció que la autorización que entrega la COFEPRIS no debe permitir vender, comprar o regalar cannabis, pues esto todavía es ilegal. Juan Pablo Reyes, Fuerza Informativa Azteca. Vamos a la Ciudad de México. Esta mañana, muy temprano, llegó a Palacio Nacional el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, pero no lo recibieron. Pidió audiencia con el presidente para denunciar la infiltración o las pruebas que él dice tiene sobre la infiltración del crimen organizado en las pasadas elecciones. Minutos antes de que arrancara la mañanera, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, ya se había quedado afuera de Palacio Nacional. Esperaba que lo recibiera el presidente López Obrador para presentarle las supuestas pruebas de la intervención del narco en los comicios para renovar la gubernatura de su estado. Estaríamos ante un escenario peligrosísimo para México, de que México se convierta en un narcoestado y que muy pronto aquí estén despachando los delincuentes. Una hora después, el tema llegó al Salón Tesorería y esta fue la respuesta. No, porque no me corresponde. Es un asunto que tiene que ver con las elecciones. Entiendo que viene aquí porque pues quiere aprovechar de que están ustedes, y no es poca cosa la mañanera, ¿no? Enseguida, Aureoles se sentó a esperar. Pues voy a seguir solicitando que me reciba o encontrármelo en algún lugar. Me preocupa inmensamente mi estado, que regrese a los narcogobiernos. Lo cierto es que Silvano Aureoles se quedó esperando afuera de Palacio Nacional y poco después de las 11 de la mañana se retiró, aunque más tarde sostuvo diversas reuniones privadas aquí en Ciudad de México. Irving Pineda, Fuerza Informativa Azteca. Fue vinculada a proceso Alejandra N., la dirigente, la lideresa de los comerciantes ambulantes en el centro de la Ciudad de México. Se le acusa de participar en delitos como extorsión, robo en pandilla, daño a la propiedad. El juez le dictó prisión preventiva y dio 3 meses para el cierre de la investigación. Vamos a Morelos. 2 personas murieron durante un tiroteo en una fábrica en Jutepec. Los hechos ocurrieron cuando un ex trabajador llegó a la fábrica, entró armado, disparó contra 2 guardias de seguridad. Uno murió, luego amenazó a sus compañeros y minutos después se quitó la vida dentro de las oficinas. Otra tragedia se registró en Jalisco. 4 personas murieron cuando un tráiler enorme impactó contra 10 automóviles. Ahí están las imágenes, tremendas imágenes. Los autos estaban formados para cruzar por la caseta de peaje. Otras 8 personas resultaron heridas en el choque registrado en Jalostotitlán. El chofer del tráiler intentó fugarse, pero el personal de seguridad de la caseta lo detuvo. Hay varios fenómenos meteorológicos interactuando esta noche. Esto significa que van a continuar las lluvias en una buena parte del país. ¿Qué ha sucedido con el huracán? Ahora tormenta tropical, bueno, se va a convertir, sigue perdiendo potencia, se va a convertir en depresión tropical, pero seguirá provocando lluvias intensas y se dirige hacia Baja California Sur. Las bandas nubosas que lo han acompañado en toda la ruta del Pacífico han dejado una buena descarga de agua, algo muy necesario, por ejemplo, en Durango, en Sinaloa, en Nayarit, también en Jalisco y en Michoacán. Además está interactuando un frente frío, es el número 60, que aun cuando está fuera de temporada, se extiende sobre el norte de México y podría dejar también lluvias muy necesarias en Chihuahua, en Tamaulipas, en Sonora, en Coahuila y en Nuevo León. Allá están esperando esa descarga de lluvia. Hay otro fenómeno, es una onda tropical, es la número 6,
que estará provocando lluvias en el centro y en el sur del país. Ahí sí, con algunas calamidades, desde luego, por las inundaciones. Esto se combina con un fenómeno adicional, un cuarto fenómeno. Los meteorólogos le dicen un canal de baja presión. Todo esto seguirá provocando lluvias en el país. Vamos a ver lo que ha sucedido en aquellas entidades que estaban esperando la lluvia. Enrique le dio vida al río Baluarte, que hasta hace unos días estaba seco. Desde la madrugada de este martes, la tormenta tropical baña a Sinaloa y toda esa región noroeste. Ha sido un día en el que no ha dejado de llover en el sur de Sinaloa como consecuencia de Enrique. En Mazatlán, las precipitaciones iniciaron durante la madrugada y las bandas nubosas aparecieron durante la mañana en alta mar. En el municipio serrano de Concordia reportan que desbordó el arroyo Chupaderos. Afortunadamente, nada grave para la población. Enrique y su alianza con el atemporal Frente Frío 60 también benefició a Chihuahua. Tras las tormentas del fin de semana, el río Bravo se recuperó. Según el Servicio Meteorológico de los vecinos tejanos, en un solo día cayó casi el doble de agua que los primeros 6 meses del año en la frontera. Es necesario para todos los agricultores, para toda la gente que cultiva, es necesario incluso para la misma ciudad, ¿verdad? Tenemos también mucha vegetación que requiere de este tipo de lluvia. Y más al sur de Chihuahua, los chubascos significaron 1/3 de la lluvia anual. Si bien no son los mejores niveles, 2 de las presas importantes aumentaron. En el caso La Boquilla, que alcanzó 18,5% del porcentaje de su capacidad, y Las Vírgenes con el 17%. En Armería, Colima, Enrique no mostró su lado benévolo. La gente recoge los escombros de sus negocios de playa. ¿Qué más hace uno? El mar tumbando y uno levantando. Así es. Pues andamos queriendo acomodar aquí la ramada otra vuelta. Ajá. Para seguir trabajando. ¿Y el pozo que está haciendo ahorita para qué es? Es para sacar los palos estos. Para sacarlos y acomodarlos. Ya fue restablecida la energía eléctrica y el agua potable en la zona. Con información de corresponsales, Juan Muñoz, Fuerza Informativa Azteca. Ahí están los efectos del buen tiempo, en el norte del país. Vamos ahora a Puebla. Todavía nada se sabe de qué fue lo que provocó ese enorme socavón, pero ya se está tratando de sacarle algún beneficio. A un mes de que surgiera el socavón en Santa María, Zacatepec, Junta Auxiliar de Juan Cebonilla, la actividad de los pobladores cambió. Dejaron atrás los cultivos de col, maíz, pasto de ornato y alfalfa para dedicarse de lleno a un nuevo giro comercial. Otros abandonaron su empleo como Baltasar, que ya no quiso ser ayudante de carpintero, y junto con su esposa Mari, quien era ama de casa, decidió emprender un negocio de comida en la cercanía del agujero, incluso creando un antojito en alusión al socavón. Vino a nuestra idea de la familia, la gordita al socavón, sí. ¿De qué está compuesta esta gordita? De frijolitos, salsitas, cebollita, queso al gusto y un huevito en medio, que significa como el socavón. Mario es comerciante y a raíz del socavón emprendió un negocio de venta de playeras en alusión de la casa que se tragó el agujero y los perros Spy y Spike. Yo empecé con traer cosas de lo que yo ya vendía antes acá, lo traje acá. Pero pues la gente igual ya te empieza a preguntar y te dice que si no tienes algo de recuerdo así, ese es donde ya te empieza a motivar. Así como ellos, son más de 10 negocios que ofrecen pan, tazas, chicharrines, entre otros productos, a los visitantes que llegan al socavón. Para los pobladores aledaños a este desperfecto en la tierra, es una oportunidad para salir adelante. Bendito socavón que vino a aparecer de estos lados porque estábamos muy olvidados. Es algo que pues no estamos haciendo nada malo, sino que pues estamos trabajando, no estamos robándole a nadie. Con imágenes de Víctor Nava, Iván Borges, Fuerza Informativa Azteca. Muy bien, son emprendedores. Vamos ahora con Carolina Rocha, que nos lleva al otro México. Caro.
Muy buenas noches, Javier. Qué alegría estar contigo y sobre todo compartirte esta historia, porque de verdad nos llena de esperanza. Sabemos que fue un año dificilísimo, sobre todo para los niños. Y ni qué pensar para hijos de pepenadores, en el caso particular de Chimalhuacán. Difícil de creer, pero ahí no hubo un día que no aprendieran algo nuevo en su escuela al aire libre. Estoy escribiendo los números en letra. Estoy más contenta aquí al aire libre, aunque el olor del basurero es como que te marea un poco. Como yo no sabía multiplicar, dividir, sumar y restar, me inscribí y ahora ya sé. Gracias al maestro Miguel me ha ayudado mucho. Y es que su salón, que no tiene muros ni puertas, con el basurero como telón de fondo, ha sido el acceso a un futuro para él y para casi 170 niños de Chimalhuacán y Nezahualcóyotl en el Estado de México, beneficiados por la Fundación por la Asistencia Educativa. Iba a salir de la escuela por la pandemia, pero pues no pude para trabajar porque no alcanzaba el dinero. ¿Y cómo fue que te dejaron tus papás poder estudiar aunque falta el dinero ahí en la casa? Porque yo quería ser alguien grande en la vida. Yo quiero ser chofer, pero para eso necesito estudiar bien. Lo que estamos intentando es darles una mejor esperanza de vida. El abuelo fue pepenador, el papá es pepenador y el niño, pues lo que queremos es que no sea pepenador o que tenga la oportunidad de aprender y saber realmente tener otras oportunidades de vida. Cada mañana el ritual se repite para el profe Miguel. Un recorrido de 30 minutos rumbo a Escalerilla, entre calles estrechas y atestadas de basura, hasta llegar al corazón de uno de los tiraderos más grandes de la zona metropolitana del Valle de México. Hay 3 escuelas, no hay un jardín de niños o preescolar. El papá tiene que decidir, o le doy de comer o lo llevo a la escuela. Si estamos hablando de 5,000 familias, no hay forma de que todos los niños tengan la posibilidad de estar cerca de la escuela. Desde la pandemia el proyecto era venir por ellos, llevarlos a nuestras estancias, darles educación, alimento, servicio, cuidado, y después de una jornada laboral ellos venían y se quedaban con sus papás. ¿Te gusta venir a la escuela? Sí. ¿Por qué? Porque aprendo. Y ya vi cómo te llamas, a ver qué dice ahí. Ángel Lamento. ¿Y luego aquí qué dice? Ángeles Costa. No, aquí qué dice. ¿Qué? Ajá. 1, primero de primaria. La lechuza, hace. ¿Y en el tiradero es fácil tener escuela? No. ¿Por qué? Por la basura. Sus relatos son de logros inmensos, aunque en ocasiones veamos como evidente tener primaria. Sí le ha servido ahorita porque no quiere aprender a leer. Entonces, ahorita con la maestra que entró, pues sí, ya le veo mejoría y avance. Yo sí quisiera que mis hijos estudiaran hasta donde uno pueda darles. La pandemia les cambió la realidad, pero la realidad educativa se ajustó y fue en busca de ellos para impedir que se perdiera un año de escuela, que aquí es la propiedad más valiosa y más escasa. Y mire, desde marzo del año pasado, esta escena ha sido común aquí en Chimalhuacán. Mudaron la escuela al tiradero, literal. Pero es la única forma en la que más de 70 niños han logrado quedarse activos y con una educación. Buenos días. ¡Hola, niños! ¿Y qué estás haciendo allí? Usanito. Es que me gusta la escuelita. ¿Por qué te gusta la escuelita? ¿Un muro para qué? Para no ver al basurero. Sí, huele mucho. ¿Tú se has subido ahí arriba? Yo porque trabajo. Yo trabajo en tiradero. Mis bebés pues no han tenido oportunidad de ir así en clases. Apenas es este año que lo apunté y vamos a ver. O sea, ¿nunca ha ido a una escuela con muro? Nunca ha ido así a clases. En salón no, por eso le digo que fue una gran oportunidad que haya venido esta fundación aquí. Todo este año sin aulas, ellos
han tenido la oportunidad de oro de venir de 2 a 3 horas a este paisaje, quizás abrumador por el olor, por el olvido. Sin embargo, ofrecen la más conmovedora y bella imagen. Son niños que sonríen, niños que aprenden, niños que no tienen muros. Una verdadera maravilla ver estas iniciativas ciudadanas, sobre todo cuando están afectando el futuro de los niños, Javier. Sí, tienes toda la razón. Iniciativas que sí o sí tenemos que apoyar entre todos. Gracias, Caro. Es Carolina Rocha con esta fantástica historia. Vamos a hacer una pausa, volvemos inmediato.
protege y alivia la acidez desde la primera toma. Investigaciones alrededor del enfrentamiento entre grupos criminales en Zacatecas muestran que uno de los contingentes fue presa de una emboscada. 8 de los 18 muertos ya fueron identificados y procedían de Sinaloa, Nayarit y Michoacán. Es un camino angosto en zona serrana, ahí los esperan, ahí les ponen la trampa. Fue vinculado a proceso Omar N., alcalde electo de Cazones, Veracruz, por su presunta participación en el homicidio del candidato del Movimiento Ciudadano a ese municipio. Omar N. era el jefe de campaña del candidato y supuestamente planeó el crimen para quedarse en su lugar. Detuvieron a 2 sujetos presuntamente involucrados en el robo de la estatua del astronauta mexicano José Hernández, que estaba en Sinacantepec, Estado de México. Aún no se sabe el destino de la estatua. Una auditoría reveló la desaparición de 5.981 piezas en 9 museos de Puebla. Esto lo denunció el gobierno estatal. Grecia recuperó obras de Picasso y Mondrian que habían sido robadas de su Galería Nacional en 2012. Mientras tanto, la Galería Nacional de Arte de Estados Unidos recurrió a la NASA para tratar de determinar con escáneres usados en Marte si 2 obras de Vermeer son efectivamente del artista holandés. Unos osesnos y su madre se sumaron a los bañistas en California, Estados Unidos, y disfrutaron de un día de playa en Lake Tahoe. Mire, conforme pasan los días, surgen testimonios estremecedores de quienes lograron sobrevivir a la tragedia de Miami. Me refiero al desplome, al derrumbe de este edificio de departamentos. Ay, Dios mío, se acaba de caer el edificio, manita. Ay, Señor. Ay, Padre Santo. Ay, Dios mío. Ay, Señor. Estamos bien. Ay, Padre. Dice para él que estamos bien. Estamos bien, gracias a Dios. Son palabras de Grey Alcántara, sobreviviente del derrumbe en Miami. Han pasado varios días, pero ella y su novio aún sienten conmoción. Y es que minutos antes del colapso estaban dormidos en un departamento del 7º piso. Yo pensé como que era un terremoto, que algo había chocado el building. No sé, o que el otro building estaba cayendo arriba del de nosotros. Bajaron corriendo por las escaleras de emergencia y unos cuantos segundos después, el edificio se desplomó. Nicolás y Jime, una segunda pareja, también estaba en el lugar y también vive hoy para contarlo. Estacioné el auto como siempre en la cochera. Escuchamos un ruido muy fuerte, pero no llegamos a entender qué pasaba. Y ahí se escucha un estruendo imposible de relatar. Era como en las películas, como si fuera una especie de terremoto, de ataque, no sé. Teníamos una nube de polvo tan grande junto con el ruido que no nos podíamos ver. Estábamos uno al lado del otro y no nos podíamos ver. Jime me hace caer en la cuenta de lo cerca que habíamos estado de no contarla. La historia de Janet es distinta, pero con el mismo final. Sobrevivió, estaba en el 9º piso cuidando a una mujer de la tercera edad. Ambas están a salvo. Yo no sé si yo estaba entre dormida y despierta, sentí el primer estruendo, pero horrible. Las dos hacíamos con las luces que estábamos allá arriba sobreviviendo. Como nosotros estábamos en el 9º piso, nos llevaron al balcón y empezamos a bajar. Oye, las escaleras esas todas quebradas. Nosotros bajamos casi en el aire. Ya cuando llegamos abajo dice, ¿estamos a salvo? Testimonios que estremecen, que ponen de manifiesto que la vida sí da segundas oportunidades. Ilse Lorena Trejo, Fuerza Informativa Azteca. Hay brigadistas mexicanos que ya se han sumado a las tareas de auxilio allá en Miami. Han pasado ya 6 días del derrumbe de este edificio
y hasta este momento se habla de que todavía hay 149 personas en calidad de desaparecidas. 149. 300 rescatistas continúan buscando señales de vida entre los escombros, entre ellos un equipo de mexicanos. Hacemos una pausa, volvemos. Sé que a pesar del cansancio, somos la familia que soñaron. Descansen, el mundo los necesita despiertos. Restonic, el colchón de tus sueños.
de eliminación, 8 de la noche, por Azteca 1. Muy bien, así concluimos la emisión de esta noche. Yo soy Javier Alatorre. Como siempre, gracias por su compañía. Muy buenas noches, que descansen.